Sí, Paula, efectivamente el Código de Comercio ya necesitaba una revisión, tiene ya 40 años. Ha habido desde entonces muchos cambios desde el punto de vista económico, social, político también, ¿no? Hemos tenido una nueva Constitución Política del Estado que regula un nuevo modelo de la economía, un nuevo modelo económico que necesariamente tenía que plasmarse en un código como es el Código de Comercio, que al final es el código del comercio, de la transferencia de bienes entre unos y otros, pero también es el código que regula la economía en cierto modo, ¿no? Entonces era necesario ya una revisión y acompaña al resto de los códigos que se van a llamar códigos morales para tener una codificación completa con un nuevo modelo económico y un nuevo modelo de Estado también, ¿no? Así es. Este Código de Comercio es un código muy amplio, pero nos vamos a enfocar en la realidad de nuestro país, en la realidad de la población. ¿Cuáles han sido aquellos motivos que han generado, doctor, que se pueda pensar en la reforma del Código de Comercio? Bueno, primero, como les decía, la nueva Constitución, ¿no? La nueva Constitución nos ha llevado a modificar sobre todo el modelo económico que regula una parte importante el Código de Comercio. También, como decíamos, han pasado ya muchos años, ha habido institutos nuevos que no se han contemplado en el antiguo código porque ni existían. Ha habido otros que han quedado obsoletos. Aquello que ha quedado obsoleto lo tenemos que desechar, aquello que funciona lo vamos a seguir manteniendo, pero aquello que hay que incorporarlo también. Las nuevas tecnologías es una razón importantísima para incorporarlas al nuevo código. El comercio electrónico nos lo están pidiendo ya en la banca, los seguros, en valores, la bolsa de valores ahora ya se va a mover también por medios electrónicos. Todos esos nuevos institutos y esas nuevas tecnologías que se han incorporado y que no existían en los años 70 cuando se aprobó este código, deben ser incorporados ahora al nuevo código. De eso se trata entonces las modificaciones ahora. Así es, el comercio electrónico, sin duda, el comercio que se lleva a cabo de esta manera, ha ido creciendo pues de manera extraordinaria. Cada vez es más y más las compras y ventas que se realizan de manera electrónica, con pagos también con tarjetas de crédito y demás. Y por ello queremos conocer más acerca de este punto, doctor Justino, pero en instantes más, porque primero vamos con el doctor José César Villarruel para que nos comente acerca de la reforma que se está haciendo en lo que es el Código Civil. Paola, yo quiero plantear a la colectividad boliviana que luego de un examen exhaustivo de la legislación civil en Bolivia, su vigencia, todos nosotros sabemos que el actual Código Civil es de 1976, es impresionante cómo un código que ha sido puesto en vigencia durante un gobierno de facto, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, que mediante un decreto ley que está fuera del marco constitucional. Hay muchas sentencias constitucionales que inexplicablemente declaran inconstitucional ciertos artículos del Código Civil. Eso como punto de partida para mostrarle la necesidad de que en Bolivia, después de más de 40 años, se adecue la realidad social a la realidad constitucional. Y yo creo que una de las políticas de Estado es la transformación de la normativa jurídica en general. Ya tenemos 5 códigos vigentes, en los cuales he tenido la suerte de participar en 2 de ellos. El Código Procesal Civil, que ya está más de un año en vigencia, con un éxito, por lo menos desde mi punto de vista. El Código de las Familias, que ha tenido un éxito rotundo, porque hoy en día los juicios de divorcio se han simplificado extraordinariamente. Hoy en día ya no es esa carga pesada que era antes. Usted también trabajó en ese código, en esos 2 códigos. Y yo creo que además hay necesidad de armonizar la legislación, porque antes las comisiones codificadoras, normalmente compuestas por gente que venía del exterior, unos hacían el Código Civil y otros el Código de Comercio y otros el Código de Procedimiento Civil. Y no había una armonía, porque muchas veces había contradicciones. Pudiéramos discutir seguramente durante bastante tiempo esas contradicciones que existían. Y por otra parte, como he escuchado al doctor, el tema es
poner al día las normas que reglamentan la Constitución. Tenemos una Constitución que está sustentada en una constituyente, ¿no? Después de la fundación de nuestro país, porque las demás constituciones fueron meras modificaciones, ¿no? Pero esta es una constitución y hay necesidad de actualizar el derecho civil. Hay que tomar en cuenta que el derecho civil, después de la Constitución, es la rama más importante porque tiene que ver con el ser humano. Y en estos 40 años, la dinámica social, política, económica, tecnológica, pues está creando una necesidad imperiosa de la transformación de nuestra legislación civil. Doctor Villarroel, ¿se va a reformar este Código Civil y cuáles van a ser las principales diferencias entre el código actual y este en el cual se está trabajando? Mire, en principio, en los principios que sustenta cada uno de los... El anterior código estaba sustentado en 4 principios: la dignidad humana, la propiedad privada restringida, la sucesión por causa de muerte y el principio de la autonomía de la voluntad. Principios clásicos de la época del liberalismo, pero ya, digamos, en una concepción constitucional de corte social. El nuevo código está inspirado en otros principios. Además de los 4 remozados, estamos buscando incorporar en el campo del derecho civil el tema de la protección de los económicamente débiles. Ese es uno de los principios fundamentales. Principios fundamentales. En una sociedad como la nuestra, donde hay las diferencias sociales, no solamente de naturaleza económica, aunque más se nota la diferencia económica en nuestra realidad, diferencias culturales, diferencias de situaciones éticas, sociales, pues requieren imperiosamente un cambio, una transformación, con el propósito de proteger a estos que en las relaciones jurídicas están en situación de debilidad, no debilidad permanente, que duren años, sino debilidad circunstancial, momentánea. En los contratos, ¿quién impone las condiciones del contrato? El empresario, el acreedor, el que pone sus condiciones. Este código busca equilibrar, bajo el principio de igualdad, equilibrar las relaciones humanas. Uno de los postulados. El otro postulado, que es una novedad en el derecho civil, es la incorporación de una teoría que fue creada por los franceses, pero que ha sido desarrollada extraordinariamente en Europa y en América Latina, la teoría del abuso del derecho. Hoy en día los derechos ya no son como los derechos de la época del liberalismo, ¿no? Hoy en día el legislador nos entrega facultades, prerrogativas en base al principio de la autonomía de la voluntad, pero dentro de ciertos límites. Cuando el ser humano en el ejercicio de su derecho se desvía de ese fin y causa un daño a otro, tiene que reparar el daño que ha ocasionado. Y sustentado en esa idea, queremos cambiar un poco el molde romanista impreso en todas las legislaciones en el mundo, porque esa es la tendencia moderna. Cuando le escucho al doctor Justino Avendaño decir, bueno, nosotros estamos estudiando el derecho comparado. No hay legislación en el mundo que se construya sin el análisis del derecho comparado y analizando los códigos actuales. Nosotros tenemos como orientación el código modelo que hoy en día es el boom de la codificación civil, es Argentina, porque ha dado nada menos ni nada más que un código civil y comercial, que algunos nos plantean que ¿por qué no hacemos un código civil y comercial? Y con Justino alguna vez Bolivia todavía no ha llegado esos tiempos y es mejor todavía legislar, aunque tenemos elementos comunes en todo el derecho de obligaciones. De esa misma manera se ha trabajado también con el Código Comercial, ¿verdad? Con lo que es este tema de apelar a la legislación comparada de varios países. De varios países. Y justamente basado en el derecho comparado, y además actualizando con nuestras sentencias constitucionales y los autos supremos que dicta nuestro tribunal, nosotros queremos poner al día el derecho civil. Esos son los objetivos fundamentales. Muy bien, doctor Villarroel. En minutos más usted nos explicará acerca de cuándo estos códigos serán aprobados, serán implementados y qué pasos se va a seguir justamente para cumplir con todas estas normas que se vienen implementando. Mientras tanto, dejaba una pregunta pendiente con usted, doctor Avendaño. Hablábamos acerca del comercio electrónico, que es uno de los puntos novedosos que se implementan en la reforma de este Código de Comercio. Este es un punto muy importante y bueno, queremos saber cómo se está trabajando para regularizarlo. Bueno, efectivamente, es uno de los puntos probablemente más significativos de las incorporaciones que tenemos que hacer al Código de Comercio.
La banca hoy ya no se entiende sin una regulación que permita la utilización efectiva del comercio electrónico. Los seguros no se entienden sin una legislación de este tipo también, que le permita un desarrollo adecuado al mercado de seguros en este caso. Y todas las regulaciones que tiene el Código de Comercio están acompañados del comercio electrónico, de los mecanismos electrónicos nuevos que nos permite muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos llegar a más capas de la sociedad con mayor facilidad y con unos precios más asequibles para todos, y poder incorporar a esa masa y a esa capa de la sociedad que antes estaban fuera de ella, por ejemplo, al mundo de la banca o al mundo del seguro, tenemos que utilizar mecanismos que nos permitan abaratar los costos. Entonces, no sería comprensible hoy, por ejemplo, una de las modificaciones que vamos a incorporar en el código sería en lo que llamamos ahora los seguros inclusivos. Estos seguros microseguros, que una gran parte de la sociedad no podía acceder a ningún tipo de seguro porque eran inaccesibles. Ahora con ese tipo de seguros sí van a poder acceder prácticamente la totalidad de la población. Pero eso, si no lo acompañamos con lo que decíamos, con el comercio electrónico, con mecanismos electrónicos que nos permitan abaratar costos, sería impensable que podamos cobrar una prima de seguros pequeñita si tenemos que mandar a un agente a Calacoto a hacer un seguro porque te cuesta más el viaje que la propia prima. Entonces tenemos que buscar mecanismos de esta naturaleza que nos permitan comercializar el seguro, la banca y los demás con toda esa facilidad que nos permite el comercio electrónico. Y eso hoy nos lo están pidiendo la sociedad y también los propios usuarios, ¿no? Así es, esos son uno de los puntos más importantes que se van a reformar en el Código de Comercio, y además también se va a trabajar no solamente con las grandes empresas, sino también con las pequeñas unidades económicas, doctora Avendaño. Claro. Por ejemplo, en la nueva Constitución están las OECAs, que las queremos incorporar al Código de Comercio, y están las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo las pequeñas. Pero curiosamente encontramos nosotros en nuestro registro de comercio que la mayor parte de las unidades económicas que están registradas en el registro de comercio no son sociedades anónimas, por ejemplo, son empresarios individuales. El empresario individual hoy nuestro código no lo regula. Y estamos incluyendo, una de las inclusiones importantes es la regulación precisamente de la empresa o del empresario individual. El empresario individual, que lo podemos regular con responsabilidad ilimitada o con responsabilidad limitada también. Se está intentando introducir ambas modalidades en el código. Pero ¿por qué tener fuera de la regulación a un gran número, que es el mayor número de registros que tenemos en el registro de comercio, sin incorporarlo a la regulación comercial? Se va a incorporar, por ejemplo, eso, que es también una novedad. Y también las empresas públicas, las empresas estatales, que hoy, como sabemos, cada vez las tenemos más presentes. Tenemos que regularlas también desde el punto de vista cuando ejercen el comercio. Cuando ejercen el comercio se van a regular por el Código de Comercio y por lo tanto también tenemos que regularlas en el Código de Comercio. Por lo tanto, efectivamente, lo que decías, Paula, es una incorporación. No solamente estamos regulando a los grandes bancos, a las grandes empresas, sino que más bien lo que estamos intentando también es incorporar a esa gran masa de empresarios que están hoy fuera no están regulados, incorporarlos a la regulación y también permitirles entonces que la propia economía se desarrolle, el propio Estado pueda cobrar impuestos de ellos que en este momento no están dentro del mercado. Y eso nos va a permitir entonces en la regulación. Respecto a los empresarios que usted nombraba, doctora Avendaño, los empresarios privados de Bolivia, ¿cómo se ha socializado la reforma de este código con ellos? ¿Existe alguna respuesta ya de parte de ellos? Pues sí, nosotros desde el principio, el doctor aquí lo sabe también, que lo hemos tratado, nosotros tenemos unas comisiones todos los lunes
con el ministro y con todas las comisiones. Yo les decía al principio, nuestra socialización tiene que ir por los operadores, en los que van a utilizar el código, ¿no? Unos de ellos, por supuesto, son los empresarios. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión con el ministro en la Confederación de Empresarios Privados. El ministro les expuso los avances que teníamos sobre este y otros códigos, y les invitó el ministro a que presentaran propuestas, participaran si era necesario, pero ellos y también otras organizaciones menores y de profesionales a los que tenemos que acudir también para que nos digan qué se debe cambiar en cada uno de los sectores que ellos manejan con mayor claridad que lo podamos hacer todos los demás, ¿no? Así es. Bueno, dejaba una pregunta pendiente con usted, doctor Villarroel, que en realidad voy a convertirla para ambos. Sí. Aproximadamente, ¿en cuánto tiempo tenemos listos estos códigos? ¿En cuánto tiempo van a ser aprobados, implementados? Y a partir de su implementación, ¿qué pasos se van a seguir para controlar que las nuevas normas se cumplan, se respeten? Comenzamos con usted, doctor Villarroel, respecto al Código Civil. Bueno, el objetivo del Ministerio de Justicia es que todos los códigos en su fase de anteproyecto se terminen entre noviembre y diciembre. Ese es el objetivo fundamental. Después de que las comisiones codificadoras entreguemos el trabajo final, pues vendrá una etapa de socialización.